En el corazón de la Edad Media, un periodo de turbulencia e incertidumbre, se gesta uno de los movimientos más importantes que cambiarán el curso de la historia, la Reforma. Este evento impacta no solo en la esfera religiosa, sino que reverbera en la política, la sociedad y la cultura de la Europa del siglo XVI. Todo comenzó con Martín Lutero, un monje agustino alemán con una sed insaciable por la verdad y la justicia. Inquieto por lo que consideraba la corrupción dentro de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias, Lutero esbozó sus famosos 95 tesis. Con una mezcla de valentía y fe inquebrantable, clavó esas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Las tesis de Lutero, escritas en latín, se propagaron rápidamente gracias a la imprenta, desencadenando una ola de debates y controversias. Entre sus críticas más mordaces, Lutero denuncia la idea de que las indulgencias pudieran asegurar la salvación del alma, argumentando que solo la fe y la gracia divina podían hacerlo. A medida que las ideas de Lutero se extendían por Europa, ganó tanto seguidores entusiastas como poderosos enemigos. La Iglesia Católica, desconcertada y desafiada, convocó a Lutero a retractarse. Sin embargo, el monje reformador se mantuvo firme. «Aquí estoy», dijo ante la Dieta de Worms en 1521, «no puedo hacer otra cosa, Dios me ayude. Amén». Estas palabras sellaron su destino, convirtiéndolo en un proscrito. El movimiento reformista no se detuvo en Lutero. Interpretaciones aún más radicales surgieron, como las de Ulrico Zwinglio en Suiza y Juan Calvino en Francia, que abogaron por una purificación más profunda de las prácticas eclesiásticas. Calvino en particular, con su doctrina de la predestinación, atrajo a miles de adeptos y estableció un orden teocrático en Ginebra. El impacto de la Reforma trascendió los confines de la religión, desafiando la autoridad establecida de la Iglesia Católica. Las guerras de religión estallaron, y Europa fue testigo de una era de conflictos sangrientos, como la Guerra de los 30 Años, que devastó regiones enteras. Sin embargo, también se allanó el camino para la aparición de la libertad religiosa y pensamientos más independientes. Además, la Reforma influyó fuertemente en la ética de trabajo, la gráfica del arte religioso, y fomentó la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, permitiendo que más personas accedieran a sus enseñanzas de forma directa. En Inglaterra, la Reforma tomó un giro diferente con la figura de Enrique VIII. Aquí, la ruptura con Roma no fue tanto doctrinal, sino personal y político. Enrique VIII, ansioso por un heredero varón, deseaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Al no obtener el consentimiento del Papa, decidió romper con la Iglesia Católica y proclamarse cabeza de la Iglesia en Inglaterra, dando origen a lo que se conoce como la Iglesia Anglicana. Así, la reforma religiosa no solo refirió a una revisión de fe, sino que actuó como catalizador de un cambio social más amplio. El surgimiento de nuevas formas de comunidad, de pensamiento, y una descentralización del poder eclesiástico reflejaron el comienzo de una nueva era. Esta época de cambio dejó legados perdurables y un sentido renovado de introspección personal, independencia cultural y transformación social. La Reforma, en su conjunto, es un recordatorio de que las ideas pueden cambiar el mundo y que la fe en la justicia puede mover montañas. En un pequeño pueblo en el corazón de Alemania llamado Eisleben, nació en 1483 un hombre que cambiaría el curso de la historia religiosa, Martín Lutero. Creció en un entorno modesto, siendo su padre un minero ambicioso que ansiaba para su hijo una mejor vida. Martín recibió una educación exigente con la expectativa de convertirse en abogado, un sueño que se desmoronó en una tormentosa noche de verano. Mientras viajaba a pie, Lutero fue sorprendido por una tormenta eléctrica. Impactado por el miedo, hizo un voto desesperado: si salía con vida, dedicaría su vida al servicio de Dios. Cumpliendo su promesa, ingresó en un monasterio agustino en Erfurt en 1505, y pronto destacó por su fervor religioso y sus dotes intelectuales. A lo largo de su vida monástica, Lutero no podía evitar ser asaltado por inquietudes internas. Se sentía atrapado por el pecado, sufriendo extensas sesiones de confesión sin encontrar paz. Este tormento lo llevó a estudiar más a fondo las Escrituras en busca de respuestas. Las tensiones comenzaron a cobrar intensidad cuando Lutero fue enviado a Roma en 1510. Fue una experiencia reveladora.
Observó con horror lo que consideraba corrupción dentro de la Iglesia Católica, indulgencias vendidas como certificados de perdón divino. Este descontento se fermentó durante años, hasta que en 1517, Lutero tomó la decisión que cambiaría la historia, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este acto representaba su protesta contra las indulgencias y la obra del Papa. A partir de ese momento, Lutero no se retractó, incluso cuando el Papa León X lo condenó como hereje y lo excomulgó. Fue llamado a la Dieta de Worms en 1521, donde defendió sus creencias con valentía. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén, proclamó ante el tribunal que lo instaba a retractarse. Su negativa a ceder lo llevó a estar bajo la protección del príncipe Federico el Sabio, quien lo ocultó en el castillo de Wartburg. Fue allí donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, democratizando el acceso al texto sagrado y cimentando su lugar como reformador. Por supuesto, Lutero no estaba solo en esta lucha. Sus escritos y sermones inspiraron a muchos otros reformadores a lo largo de Europa, llevando a una ruptura significativa dentro del cristianismo conocido como la Reforma Protestante. Promovió la importancia de la fe personal y la relación directa con Dios, principios que encendieron el fuego del cambio en las creencias y prácticas religiosas de la época. Aunque Lutero no vivió para ver todas las consecuencias de su obra, siendo su influencia aún discutida y analizada hoy en día, su impacto es innegable. Lutero falleció en febrero de 1546 en su ciudad natal, dejando un legado que continuaría inspirando siglos de pensamiento religioso y cultural. En resumen, Martín Lutero fue un hombre que desafió al poder establecido en una búsqueda de integridad espiritual, promoviendo una revolución religiosa que transformó el paisaje europeo para siempre. Su vida es testimonio del impacto que puede tener un individuo guiado por fuertes convicciones y un gran sentido de responsabilidad moral. La historia de Ulrico Zwinglio es la de un hombre cuya vida impactó profundamente en la Reforma Protestante en Europa. Nacido el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza, Zwinglio fue el tercero de 9 hijos en una familia modesta, pero con un fuerte sentido de la religiosidad católica. Desde pequeño mostró interés por el estudio, lo que lo llevó a salir de su pueblo para estudiar en la Universidad de Viena. En Viena, Zwinglio inició su formación académica, pero pronto se trasladó a la Universidad de Basilea, donde profundizó en los estudios humanísticos. Fue un periodo de aprendizaje intenso que lo catapultó a una posición relevante dentro de la Iglesia. A los 22 años, en 1506, fue ordenado sacerdote y comenzó su servicio en la parroquia de Glaris. El servicio en Glaris fue crucial para Zwinglio. Durante su estancia en Glaris, tuvo acceso a diversas obras de eruditos y reformadores, incluidas las obras de Erasmo de Róterdam, quien ejerció una gran influencia sobre él debido a su crítica de los abusos eclesiásticos y su enfoque en las Escrituras. A medida que pasaban los años, Zwinglio empezó a cuestionar seriamente las prácticas de la Iglesia Católica. Fue nombrado sacerdote en Einsiedeln, un centro de peregrinación famoso, donde su predicación comenzó a destacar por su énfasis en las enseñanzas directas de la Biblia. En 1519, fue designado como sacerdote en el Grossmünster de Zúrich, una ciudad que se convertiría en el centro de sus esfuerzos reformistas. En Zúrich, Zwinglio logró algo que pocos pensaban posible, la transformación de la Iglesia y del Estado. A través de sus sermones, promovió la idea de que la Biblia debía ser la única autoridad para los cristianos, contrarrestando así muchas de las prácticas eclesiásticas de su tiempo. Esta postura radical condujo a la abolición de la misa tradicional. La influencia de Zwinglio no se limitó solo a la religión. También fue crucial en reformas políticas y sociales dentro de Zúrich. Trabajó con las autoridades municipales para cuidar de los pobres y crear un sistema educativo centrado en la enseñanza bíblica. Zwinglio se convirtió en una figura política además de un líder religioso, y su enfoque racional en el manejo de los asuntos públicos le ganó tanto seguidores como detractores. La vida de Zwinglio se caracterizó por su persistente búsqueda de la verdad. Sin embargo, su visión también lo llevó a conflictos con otros líderes reformistas, como Martín Lutero, debido a diferencias teológicas significativas. Zwinglio sostenía que la Eucaristía era un símbolo, no una realidad, algo que Lutero nunca pudo aceptar.
Desafortunadamente, la vida de Ulrico Zwinglio se vio truncada abruptamente en 1531 durante la batalla de Kappel, una lucha entre los cantones católicos y protestantes de Suiza. Zwinglio sirvió como capellán militar, y fue en medio del conflicto donde falleció. Hoy en día, Ulrico Zwinglio es recordado por su incansable esfuerzo por reformar la Iglesia desde sus fundaciones mismas, enfrentando poderes políticos y religiosos establecidos. Su legado perdura en la teología reformista suiza y en la Iglesia protestante. Nacido en la pequeña ciudad de Noyon, al noreste de Francia, Juan Calvino vino al mundo un 10 de julio de 1509. Desde joven, mostró una inclinación especial por los estudios, ingresando a la Universidad de París a la tierna edad de 14 años. Su padre, un abogado respetado, albergaba grandes expectativas para su hijo, esperando que Juan se convirtiera en sacerdote. Sin embargo, la vida de Juan tomaría un rumbo completamente distinto. Cuando Calvino se encontraba en París, el ambiente estaba impregnado de las ideas reformistas que comenzaban a extenderse por Europa. Fue entonces cuando comenzó a adentrarse en las obras de Martín Lutero y otros reformadores. La fascinación por estas ideas le llevó a cuestionar sus propias creencias y, eventualmente, a romper por completo con la Iglesia católica. Hacia 1536, Calvino había ya consolidado sus elaboradas ideas en un libro que rápidamente se convertiría en uno de los textos más influyentes de la Reforma protestante, Institución de la religión cristiana. Este libro no solo exponía las doctrinas protestantes, sino que también estructuraba un sistema teológico coherente y comprensible para los que buscaban reformarse. Después de una breve estancia en Basilea, Suiza, Calvino se trasladó a Ginebra por invitación de Guillaume Farel, otro reformador comprometido. Allí encontró la oportunidad de poner en práctica sus ideas de reforma dentro de la comunidad. No fue una caminata sencilla. Calvino enfrentó resistencia de aquellos que se oponían a su rigurosa visión de la vida cristiana. Tras unas controversias, fue expulsado de la ciudad. Sin embargo, la partida de Ginebra sería solo temporal. En 1541, tras suplicantes peticiones, Calvino regresó a Ginebra. Esta vez, estaba determinado a consolidar una comunidad fundida en la disciplina y rigidez protestante. Bajo su liderazgo, se implementaron reformas significativas que abarcaron no solo la religión, sino también la vida política y social de la ciudad. Ginebra se transformó en un modelo de nación reformada y disciplinada que atrajo a aquellos insatisfechos con la corrupción de la Iglesia tradicional. A pesar de su estricta naturaleza, Calvino era un prolífico escritor y comunicador. Redactó numerosas cartas, sermones, y nuevos comentarios sobre distintos libros de la Biblia. Sus obras ayudaron a diseminar sus ideas por toda Europa, incluyendo regiones como Inglaterra, Escocia, Países Bajos, y más allá del continente. En su vida personal, Calvino era conocido por su austeridad y profunda dedicación al trabajo. Se casó con Idelette de Burá, una joven viuda, pero su matrimonio solo duraría 9 años debido a la temprana muerte de Idelette. Calvino, aunque devastado, continuó con su labor insaciable. Juan Calvino dejó un legado que transformó la estructura de muchas iglesias europeas. Murió el 27 de mayo de 1564 a la edad de 54 años en Ginebra, dejando tras de sí un movimiento que seguiría moldeando la historia religiosa de Europa por siglos. La Reforma Protestante es uno de los eventos más trascendentales en la historia del cristianismo, marcando un cisma duradero en la Iglesia Católica Romana y dando lugar a diversas confesiones cristianas conocidas como protestantismo. Este movimiento se desarrolló principalmente en Europa durante el siglo XVI. La historia comienza en el año 1517, cuando un monje agustino alemán llamado Martín Lutero decidió desafiar a la poderosa Iglesia Católica. Lutero, inquieto por lo que él consideraba abusos dentro de la Iglesia, en especial la venta de indulgencias, escribió sus famosas 95 tesis. Estas afirmaciones no solo criticaban las indulgencias, sino que también cuestionaban la autoridad del Papa y proponían que la Biblia, y no la jerarquía eclesiástica, debería ser la única guía para los cristianos. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Aunque en esa época el reformador no pretendía dividir la iglesia, sus ideas se expandieron rápidamente por Europa, gracias en gran parte a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, que permitió una difusión sin precedentes de sus escritos.
Como reacción, el Papa León X emitió una bula papal exigiendo que Lutero se retractara. Sin embargo, Lutero mantuvo sus posiciones. En 1521, fue convocado a la Dieta de Worms, donde se esperaba que abjurara de sus enseñanzas. Lutero, desafiante, se mantuvo firme. En lugar de retractarse, fue declarado hereje y excomulgado de la Iglesia. Mientras las ideas de Lutero causaban un terremoto religioso, otras figuras también surgían con visiones propias de reforma, como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, líderes en Suiza y Francia. El rechazo a las autoridades, principalmente los monarcas y obispos que apoyaban las reformas religiosas, ocasionó guerras y serias divisiones políticas. En particular, la Guerra de los 30 Años tuvo en parte sus raíces en las fricciones entre católicos y protestantes. A medida que el movimiento reformador expandió su alcance, los diferentes líderes y comunidades crearon sus propias denominaciones, estructurando nuevas iglesias que demandaban autonomía frente a Roma. Este rompimiento institucional se consolidó con la Paz de Augsburgo en 1555. La Paz de Augsburgo permitió a los príncipes alemanes elegir la fe de sus territorios, y más tarde, con el Tratado de Westfalia que, al terminar la Guerra de los 30 Años, reconocía de facto la coexistencia de las confesiones católica y protestante en Europa. La Reforma protestante no solo provocó una reacción vigorosa y contrarreforma dentro de la Iglesia católica, con el Concilio de Trento reafirmando doctrinas y creando la Compañía de Jesús para renovar el fervor católico, sino que también abrió las puertas a una era de modernización. La educación se enfatizó, se fomentó la alfabetización para leer la Biblia, y comenzó a surgir el individualismo religioso y el capitalismo en algunas regiones protestantes, sentando las bases para una transformación cultural y política más amplia. En resumen, la Reforma protestante fue un majestuoso caleidoscopio de ideas revolucionarias e impactos imprevistos que modelaron el curso de la sociedad europea en muy diversas dimensiones, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. En una Italia tensa y dividida, en una época marcada por grandes cambios religiosos, políticos y sociales, el Concilio de Trento fue convocado. A mediados del siglo XVI, la Iglesia católica enfrentaba grandes desafíos debido a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero, lo que amenazaba con dividir el cristianismo europeo. La ciudad elegida, Trento, ubicada en el norte de Italia, se convirtió en el epicentro de una serie de reuniones durante 3 periodos, 1545 a 1547, 1551 a 1552, y 1562 a 1563. Los debates que tuvieron lugar no solo impactarían la Iglesia, sino que también redefinirían la fe de millones de personas y confirmarían doctrinas de la Iglesia católica en un nuevo contexto. A medida que el concilio avanzaba, los anfitriones, una mezcla de teólogos, cardenales, embajadores y monarcas, trajeron consigo sus preocupaciones particulares. Cada sesión fue una oportunidad para las diferentes partes de debatir sobre la esencia de la fe cristiana y buscar caminos para enfrentar lo que percibían como herejía. Tensión, diplomacia y perspicacia teológica fueron ingredientes constantes a lo largo de las deliberaciones. La figura de Gasparo Contarini, un cardenal veneciano conocido por su inclinación reformadora, se destacó en los primeros días del concilio. Contarini, con su visión de reconciliar el cisma, promovió discusiones sobre temas esenciales. A pesar de sus esfuerzos, las divisiones dentro del concilio reflejaban las divisiones en Europa. Durante las primeras sesiones, la relación entre fe y obras fue ferozmente debatida. ¿Era suficiente la fe sola para lograr la salvación, una idea promovida por los reformistas protestantes, o eran necesarias las buenas obras como complemento de una fe genuina? Aunque nunca se llegó a un consenso total que satisficiera a ambas partes, el Concilio de Trento reafirmó que la salvación se obtenía a través de la fe y las obras, una decisión que marcó un camino hacia una fe que incluía responsabilidad personal y espiritual. Otro aspecto crucial del concilio fue la discusión sobre la importancia de la tradición junto a las Sagradas Escrituras. En un tiempo de interpretaciones múltiples y crecientes disparidades, los padres del concilio recalcaron el papel fundamental de la tradición eclesiástica como guía dentro de la fe. La controversia sobre los sacramentos también ocupó un lugar central. Cada uno de los 7 sacramentos fue analizado, reformulado y definido con precisión. Esto incluyó el bautismo, la Eucaristía y la penitencia,
que fueron cualificados no solo como ceremonias religiosas, sino como los pilares sobre los cuales coexistía la gracia divina. Para garantizar la implementación de las decisiones del concilio, se establecieron medidas para la reforma interna de la Iglesia. Se buscó abordar la corrupción y la práctica errónea dentro del clero, asegurando que los sacerdotes practicaran una vida dedicada a la devoción y a la comunidad. La Iglesia anglicana, conocida también como la Iglesia de Inglaterra, tiene un origen que se remonta a una compleja mezcla de política, religión y personalidades del siglo XVI. Esta narrativa comienza con el reinado de Enrique VIII, un monarca cuyo deseo por un heredero masculino y sus problemas maritales desencadenarían un cambio religioso y político trascendental. Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón, una unión política que buscaba fortalecer la alianza entre Inglaterra y España. Sin embargo, el matrimonio no produjo un heredero masculino y esto se convirtió en una preocupación creciente para el rey. Enrique hizo esfuerzos por anular su matrimonio con Catalina, buscando casarse con Ana Bolena, quien prometía darle un hijo varón. El Papa Clemente VII, bajo presión desde múltiples frentes políticos, se negó a conceder la anulación solicitada por Enrique. Ante esta negativa, el rey tomó una decisión radical: romper con la Iglesia Católica Romana y establecer su propia iglesia bajo su dominio. Este acto inició la fase más crítica que daría lugar al nacimiento de la Iglesia anglicana. En 1534, mediante el Acta de Supremacía, Enrique VIII se declaró cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Esto no solo le otorgaba control sobre los asuntos religiosos del país, sino también acceso a las riquezas de las propiedades eclesiásticas. La reforma y la distribución de bienes eclesiásticos comenzaron a cambiar la estructura social de Inglaterra. La creación de la Iglesia anglicana no fue solo un movimiento religioso, sino una serie de alianzas políticas y decisiones económicas. La disolución de los monasterios permitió al rey redistribuir tierras y riquezas, consolidando su poder. Muchos nobles y figuras influyentes vieron personalmente beneficio en estas reformas, apoyándolas activamente. El establecimiento de la Iglesia anglicana generó rechazo y conflicto en diversas regiones. Hubo resistencia por parte de aquellos que permanecían leales al papado. María, conocida como Bloody Mary por su ferviente catolicismo, intentó revertir las decisiones de su padre durante su reinado, restaurando el catolicismo e iniciando fuertes persecuciones. Con la llegada al trono de Isabel I, hija de Ana Bolena, la Iglesia anglicana encontró estabilidad bajo su liderazgo. Isabel llevó a cabo políticas que afirmaron la independencia religiosa del papado, estableciendo formas de culto que apelaban tanto a protestantes como a católicos moderados. Desde sus inicios tumultuosos, la Iglesia anglicana se desarrolló y estructuró bajo una forma de gobierno episcopal que se mantiene hasta la actualidad. Ha sido un símbolo de identidad y tradición en Inglaterra, evolucionando a lo largo de los siglos para reflejar los valores culturales y políticos del país. Así concluye esta narrativa del origen de la Iglesia anglicana, un relato de poder, cambios culturales, y la influencia duradera de un monarca en la historia religiosa de Inglaterra.